Bien, buenas tardes, jovencitos, buenas tardes. Entonces, esta semana vamos a ver el tema sobre el aprendizaje. Bien, jóvenes, la semana pasada hemos visto relacionado con la sexualidad, ¿verdad? Psicosexualidad. Ahora vamos a ver sobre el aprendizaje. Vamos a ver lo que se refiere, a lo que se refiere cómo nosotros aprendemos, ¿verdad? Cómo nosotros aprendemos. Cuando hablamos de aprendizaje, existen muchas teorías. Hay una teoría conductual, hay una teoría cognitiva, una estructural, ¿verdad? En la conductual se dice que las personas aprenden por estímulo y respuesta. Y en la conductual está el famoso, pues, Skinner, con sus famosos reforzadores y castigos para que la persona pueda aprender. Después surge en contraposición de lo conductual o de los conductistas, lo cognitivo, pues, y en lo cognitivo se enfoca más que todo, dicen que el aprendizaje se produce en la mente. Existe, dice, un procesamiento de la información, un procesamiento donde interviene básicamente la memoria, el recuerdo, para poder procesar esa información, pues. Y después está por los estructuralistas, donde es la construcción propiamente del aprendizaje, el famoso Vygotsky, pues, ¿no? El famoso Vygotsky. Pero en esta parte, en este tema, ahora exclusivamente vamos a hablar de lo cognitivo, ya de lo cognitivo, cómo la persona aprende en lo cognitivo. Un ejemplo de lo conductual, haciendo un repaso, un ejemplo de lo conductual. Cuando alguien te dice, qué bien que te ves con ese vestido o qué bien que te ves con ese traje, te halaga tanto, tanto, tanto que tú no te lo esperabas que la próxima semana te volverías a poner, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Prácticamente has tenido un estímulo, en este caso verbal, la cual te induce a que nuevamente realices el nuevo acto o repitas lo nuevo. En otras palabras, estás aprendiendo, pues. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de aprendizaje, no necesariamente tenemos que estudiar. Muchas veces dicen aprendizaje, estudiar. No, aprendizaje es muchas cosas. Un niño aprende, un anciano aprende, todos aprendemos de alguna u otra manera, inclusive sin necesidad de repasar o estudiar, que también tiene que ver mucho con el aprendizaje. Pero en este caso, con los conductistas, simplemente por un estímulo está aprendiendo. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo sería el cognitivo? El cognitivo ya tiene que ver un procesamiento más amplio. Es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Cómo tú aprendes, cómo de acuerdo a esta corriente psicológica del cognitivismo, cómo la persona aprende. Vamos a, entonces a pasar y vamos a desarrollar este tema que es tanto interesante en nuestra vida, más que todo académica, como estudiantes, para ver cómo estamos yendo en nuestros estudios, jovencitos. Entonces vamos a pasar a desarrollar el temita. Primeramente, acá está. A ver, listo. Acá está el aprendizaje. Vamos a pasar entonces. Teorías cognitivas del aprendizaje. Vamos a hablar teorías cognitivas. En las teorías cognitivas está pues, Jean Piaget, ¿verdad? Está Jean Piaget. Pero vamos a hablar en esta oportunidad exclusivamente de dos autores que nos pide, ¿verdad? Estos dos autores tienen que ver mucho con el cognitivismo. Cuando hablamos de cognitivo, jóvenes, acá está, miren, actividad mental interna, como el pensamiento, la memoria y la solución de problemas intervienen, ¿ya? Cuando hablamos de cognitivo, quiere decir que hay una red de conocimientos mentales que están interactuando en nuestra mente. Ese es cognitivismo. Y con ayuda de él, la memoria, pues, ¿verdad? Es el que va a sacar el recuerdo, lo va a extender o bien lo va a sacar o bien lo va a fijar, dependiendo, ¿verdad? Entonces es el que va a jugar ahí.
y la persona lo va a hacer comprensión pues, de esa memoria, hacer comprensión, comprender eso lo que ha captado. No simplemente es memorizar mecánicamente, sino es comprenderlo. Y es lo que vamos a ver ahora. Según la teoría cognitiva del aprendizaje, tenemos acá el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿ya? Brunner es un psicólogo estadounidense, ¿ya? Que estudia mucho, estudió en los años 1900 más o menos, sobre cómo la persona aprende. Y para él el aprendizaje se da por el descubrimiento, pues. Darle a la persona para que como él investigue y saque a reducir todo eso, y de eso que lo mostraba, tenía que llegar a una comprensión, pues, ¿no? Como que dice acá, el objetivo es alcanzar la comprensión general de todos esos instrumentos que ha descubierto, entre comillas, ¿verdad? Lo ha descubierto, pues, lo ha procesado, digamos, le dan un rompecabezas al niño, lo descubre, lo arma y al final llega a una comprensión general, porque parte por parte está construyendo para llegar a final a una comprensión. ¿De jóvenes? ¿Cómo sería el aprendizaje por descubrimiento de Brunner en el colegio? El estudio, la exposición grupal, ¿verdad? Están ahí interactuando, están descubriendo, ¿verdad? Una investigación en el laboratorio, están descubriendo. Entonces, ese sería un aprendizaje por descubrimiento. Para al final, cuando terminen esa investigación o ese aprendizaje, llegan a una comprensión del tema. En otras palabras, están yendo de lo poco a lo general. De poquito en poquito están avanzando, como construyendo, ¿ya? Entonces, el objetivo es, dice, alcanzar la comprensión general del estudio. Y tenemos aquí algunos principios. Como punto de partida siempre va a estar pues, la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que va a predisponer al aprendizaje. Una persona que no está motivada con lo que quiere hacer va a inducirse, va a predisponer para aprender. No, en la vida, pues. Uno tiene interés por algo, se motiva por algo y lo descubre, pues, ¿no? Empieza a sacar información parte por parte y al final llega a una comprensión del tema. ¿Te cuenta? Entonces, sí o sí tiene que haber como punto de partida la motivación, el interés. Si no hay esa parte, no vas a poder activar todo lo demás. Así que, joven, tú estás en el estudio ahorita, estás estudiando. ¿Te motiva a estudiar o no te motiva? Entonces tienes que ver esa parte. Si realmente te motiva, ¿te predispone para que aprendas o no te predispone? Entonces, si no hay una motivación, tienes que buscarle un sentido a eso, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentras el sentido? Preguntándote, diciéndote para qué estoy acá, para qué me sirve esto. Entonces tienes que ver la manera como tú te automotives, si nadie te motiva. Por lo tanto, tiene que surgir esa parte, si no, vamos a estar perdidos. ¿Ya? Vamos a estar perdidos. El siguiente tema, ¿cuál es? La estructura. La estructura es la comprensión general ya del tema. O sea, te has motivado y empiezas a estructurar parte por parte, pues, ¿no? Estás acumulando, pues, estás acumulando conocimiento y llegas a una comprensión pues, general del tema. Otro, la organización y la secuencia, la presentación coherente. Si el tema que estoy ahorita ¿no? aprendiendo se relaciona con el otro tema, hay una relación coherente, entonces, si hay una relación coherente de lo que de mi interés personal, entonces quiere decir que hay una organización y una secuencia. Pues. Y por último tenemos el reforzamiento o la retroalimentación. Hacer una retroalimentación significa que hacemos un repaso de lo que hemos aprendido. Pues. Bien, jóvenes, entonces, a grosso modo sería esto el aprendizaje de descubrimiento según Brunner, cuyo objetivo principal, no se olviden, por favor, no se olviden, es alcanzar la comprensión general, porque va de poco a más. Ese sería más que todo la teoría según Brunner, la comprensión general del tema, porque va de poco a más. ¿Qué más? Aprendizaje por descubrimiento, pues es lo que está, es su cliché se podría decir, ¿verdad? Es lo que estudiaba, es lo que quería alcanzar. El aprendizaje porque el joven o el estudiante descubra. Brunner defiende el aprendizaje por descubrimiento, eso siempre está ahí, donde se debe establecer condiciones necesarias para un aprendizaje significativo. O sea, el significativo acá lo va a alcanzar cuando llega a la comprensión general del tema.
¿Te das cuenta? Como hemos dicho, empieza de poco a poco, construyendo de poco a poco y al final llega a una comprensión del tema para que ese aprendizaje se vuelva significativo. Significativo con significado, ¿verdad? Para ti. Que si te va a servir para algo, cómo lo vas a aplicar, por lo tanto, estás ahí. Brunner insiste en aprender a descubrir. Sí o sí, decía él, el niño o el adolescente, el joven, tiene que aprender a descubrir. Tiene que aprender a descubrir. Solamente el maestro está ahí, ¿verdad? Con él, para enseñarle, para aportarle ideas, para darle el material. Pero el que tiene que descubrir quién va a ser, él, ¿verdad? El estudiante. Proponer ejemplos particulares para llegar a la comprensión general mediante la inducción. Proponer ejemplos particulares, darle a entender, darle pautas, ¿verdad? Darle cositas por aquí, por allá. Mediante la inducción quiere decir en la presentación pues del tema. Bien, jóvenes, esta semana vamos a estudiar tal tema, que esto, que el otro, que se refiere a tal cosa, y ustedes tienen que investigar y tienen que se dan cuenta, y entonces un poco que al joven lo incentivas para que él mismo explore y haga sus actividades por sí mismo. Estás induciéndolo. Esto que dice según Brunner, que esto va a fomentar la autonomía, el fortalecimiento, el autoconcepto y la responsabilidad. Imagínate que alguien descubra por sí mismo. Hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad, porque prácticamente se está volviendo un auto, se está fomentando la autonomía y no hay nadie que le esté presionando que le diga que tiene que hacer tal cosa, sino es el mismo ya está empezando a descubrir por sí mismo. Entonces, este aprendizaje por descubrimiento jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Según Grummer decía, que hay que alcanzar, como repito una vez más, esto es importante, capten bien esto, tienen que alcanzar una comprensión general del tema, para que de acuerdo a eso hallarle un significado. ¿Cómo alcanzamos esa comprensión general del tema? Yendo de poquito a poquito. Pero ¿cómo se activa? Con la motivación, con el interés. Si no hay eso, no vas a poder progresar y llevar a cabo. ¿Te das cuenta? Entonces siempre tiene que haber un interés, una motivación. Ahora vamos a ver a la teoría de Ausubel, aprendizaje significativo. Si ustedes se dan cuenta, Brunner, su objetivo era llegar a la comprensión general para también llegar a, a darle un significado al tema. Pero según Ausubel, el aprendizaje tiene que ser significativo desde el principio. O sea, todo lo contrario a Brunner. Según Ausubel, el aprendizaje tiene que ser significativo desde el principio para que el joven pueda desarrollarlo. ¿Se dan cuenta? Pueda recién desarrollarlo. Porque si no lo torna, si no lo ves significativo desde el principio, entonces no se va a aplicar eso de la motivación y del interés. Por algo tiene que dice que ser significativo desde el principio. Y tiene que estar siempre ahí de la mano de un maestro, de un ayudador, en este caso el profesor o alguien. ¿Por qué? Porque según él no puede descubrir por sí solo. ¿Ya? ¿Qué decía Ausubel? El aprendizaje significativo. Dice que centra su atención en el aprendizaje de las informaciones verbales. ¿Cómo lo expone? Pues? Y acá ya estamos hablando de una exposición ya del maestro, de la persona, del líder, cómo expone la información. Y de acuerdo a eso, va a centrar su atención. Si lo hace de una buena manera, quiere decir que el joven o el estudiante lo va a tornar significativo para que de acuerdo a eso vaya a explorar más. ¿Qué más? Donde el alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos. Cuando acá estamos hablando del alumno que va a relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, quiere decir que sí o sí el joven tiene que haber tenido una base. Ahora, en este momento, yo te estoy hablando de ese tema. Seguramente tú tienes algún tipo de conocimiento al respecto. Y eso lo vas a relacionar con la nueva información que tú estás consiguiendo. Y así puedes adquirir otra nueva información. Y estás haciendo un procesamiento en la mente. Estás sacando, en otras palabras, la memoria está trabajando. ¿Verdad? ¿Qué más?
El aprendizaje se da por recepción, que progresa deductivamente. Recepción quiere decir que la información viene, pues, ¿no? Ahí. El aprendizaje se da por recepción, que va progresando deductivamente, ¿ya? En cambio, lo anterior estaba inductivamente, ¿ya? Acá deductivamente. Estás deduciendo de lo general al llegar a lo particular. ¿Ya, joven? ¿Qué más? El aprendizaje que se da en el aula puede situarse a lo largo de dos dimensiones independientes. O sea, cuando se da en el aula, puede que se dé el aprendizaje en la calle, puede que se dé el aprendizaje en el campo, puede que se dé el aprendizaje en diferentes lugares, en diferentes contextos, pero acá estamos hablando netamente que el aprendizaje cuando se da en el aula puede ocurrir dos dimensiones independientes. Una, el aprendizaje por repetición frente al aprendizaje significativo. El aprendizaje por repetición frente al aprendizaje significativo, ¿ya? Aprendizaje por recepción frente al aprendizaje por descubrimiento. Estamos hablando acá una confrontación con lo anterior de Brunner, ¿cierto? Puede que surjan estas partes, estas contradicciones, ¿ya? Entonces, ¿qué diríamos acá? Es decir, que mientras en la teoría de Brunner el profesor es un guía, acá estamos hablando, que orienta a los estudiantes, o sea, en la teoría de Brunner, según Brunner, el profesor que es simplemente un guía, que te propone, que te aconseja, que te da los instrumentos, los materiales y que te orienta, interviniendo lo menos posible, según Brunner. En el caso de Auswell, en el caso de este personaje, Auswell, el profesor sigue teniendo un rol protagónico, con la salvedad de que se basa en los saberes previos del estudiante. Siempre va a tener presente esto, ¿verdad? De que el estudiante sabe algo y yo simplemente le voy a dar más información para que lo procese y saque de eso, ¿verdad? Entonces, siempre con esa salvedad de que el estudiante tiene algo, tiene un saber algo anterior y organiza todos los conocimientos según las categorías de subordinación propias de cada temática. Y lo organiza pues, de acuerdo a la temática, de acuerdo a la subordinación, a la importancia de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esta partecita, ¿no? Brunner, el profesor simplemente un guía. Para Auswell, el profesor sigue teniendo un rol protagónico, pero con la salvedad de que el profesor tiene o sabe o presume de que el joven sabe algo o un saber previo a lo que él le va a advertir. Y el joven lo va a procesar de acuerdo a su temática, a su orden de prioridad o de motivación. Bien, entonces, jóvenes, hacemos esta diferencia entre ambos, ¿ya? Condiciones del aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían algunas condiciones? Una actitud favorable del alumno hacia el aprendizaje significativo relacionando lo nuevo con su estructura cognitiva. Esa sería, ¿verdad? Condiciones de un aprendizaje significativo. Yo conozco algo y de repente me da una información que me hace, bueno, que me hace estremecer. Por lo tanto, estoy relacionando lo antiguo con lo nuevo y se torna pues significativo, porque esa información me va a ayudar con lo saber que yo tenía anteriormente, que tanto he estado buscando, no lo encontraba, pero se me viene, o que viene, entonces se vuelve pues significativo para mí. Tú puedes estar en internet ahora y descubres algo que te interesa, que tú sabías, anteriormente estabas conociendo, tenías ese conocimiento y solamente querías avanzar y profundizar. Y de repente por casualidad buscas algo y esa información se adapta precisamente a lo que tú sabes que tú tenías. Y hace, pues, ¿no? Se relaciona y se torna pues, significativo desde el principio. Desde el principio se torna significativo. En cambio, con Brunner, no. Tenías que hacer una construcción para que al final llegues a una comprensión y recién se vuelva significativo. Pero en este caso, con Auswell, lo significativo empieza desde el principio, pues. Desde el principio se torna significativo el aprendizaje. ¿Te das cuenta en esa parte, ya? Que la tarea dice que sea potencialmente significativa y los contenidos sean relacionables. Sí o sí, los contenidos que tú vayas adquiriendo tienen que ser relacionables, si no, no va a haber un significativo, un significado en todo eso. ¿Y todo eso qué se va a desprender? La naturaleza del material o contenido que se va a aprender. O sea, de que, mira, escuchen esta parte. Que la tarea sea potencialmente significativa y los contenidos sean relacionables, tiene que ocurrir esta parte que la naturaleza del material o contenido que se va a aprender, ¿verdad? O sea, de acuerdo a eso.
¿Cómo es el material, el contenido que se va a aprender? ¿Se relaciona? ¿No se relaciona? No puede ser, dice, arbitraria ni vaga. Debe contener un enlace lógico. No puede ser que te den esa información que te apréndelo, no. No puede ser arbitraria ni tampoco vaga. No, tiene que tener algún significativo desde el principio, como les he dicho. También depende de la estructura cognitiva del alumno, de los conocimientos previos y cómo está organizado en su memoria. Si no hay conocimientos previos, entonces sí o sí tiene que aprender a descubrir con Brunner, pues, con Brunner, porque no sabe absolutamente nada. Recién va a aprender a descubrir. Recién como empezaríamos como la era de los niños, empiezan a manipular y a descubrir los objetos. Estaríamos avanzando ahí. En cambio, acá con Auswell quiere decir que sí o sí el adolescente, el joven, se asume, se presupone que él ya sabe algo anteriormente, para que él solamente capte y relacione la nueva información. ¿Ya? ¿Qué sería, hablar de todo esto, qué sería una estructura cognitiva? A ver, para hacer un repaso. Consiste en asimilar conocimientos. Hablando en general, ¿qué es una estructura cognitiva? Consiste en asimilar conocimientos, que se da por la interacción del alumno cuando relaciona la nueva información con los saberes o conocimientos previos. Eso sería una estructura cognitiva. Jóvenes, no se olviden. Cuando hablamos de cognición, estamos hablando más que todo de conocimiento, cómo eso se estructura y cómo eso se forma y cómo eso se va a procesar. ¿Ya? Esa es una estructura cognitiva. Una red de conocimientos que van a interactuar dentro de la. ¿Ya? Organizadores previos. ¿A qué se refiere con organizadores previos? Cuando hablamos de organizadores previos, nos estamos refiriendo a los materiales introductorios adecuadamente pertinentes e inclusivos que le van a servir para la persona. Ya son materiales introductorios para el momento, el ambiente, los libros, la estructura, la silla, la mesa, todo eso, los dibujos, la pintura, todo eso son materiales introductorios que van a despertar nuestro interés. Los organizadores previos cumplen las siguientes funciones. Vamos a ver qué funciones cumplen. Generan soporte mediante ideas de afianzamiento para relacionar al nuevo material. Claro, va a generar un soporte, pues. ¿Ya? Sirve de puente cognitivo para relacionar fácilmente lo que se sabe y necesita saber. O sea, va a servir como un puente. Esos materiales introductorios nos vayan a ayudar como un puente cognitivo para relacionar fácilmente lo que se sabe y lo que necesitamos saber. ¿Qué más? Estos materiales nos van a facilitar actitud favorable hacia el aprendizaje significativo y facilitar la discriminación. Porque sí o sí también tenemos que sujetarnos a eso, a discriminar la información, porque todo no es muy bueno. Siempre van a haber cosas que pueden estar incurriendo en falta. Por lo tanto, esto, esto de lo cognitivo nos va a ayudar a discriminar y alzar netamente lo significativo. ¿Ya? Estamos hablando de los materiales introductorios adecuados para un aprendizaje permisivo. ¿Ya? Ventajas del aprendizaje significativo. ¿Cuáles son esas algunas ventajas del aprendizaje significativo? Uno, se retiene más tiempo. Según esto, uno cuando las ventajas del aprendizaje significativo se retiene más tiempo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento lo has captado, lo has visto significativo, que se impregna en tu mente, en tu memoria, que se empieza, ¿no? Que se retiene por más tiempo. Te has concentrado tanto en esa parte que se establece ahí. Produce una diferenciación progresiva, va avanzando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se estanca, pues. A medida que tú has descubierto algo, lo has visto significativo, entonces va avanzando progresivamente. No se olvida fácilmente, como hemos visto, y es aplicable en varios contextos. Cuando uno memoriza mecánicamente, no sabe cómo aplicarlo, pero cuando tú haces esto del aprendizaje significativo, lo puedes aplicar a varios contextos, ¿ya? De ahí la diferencia entre significativo y una memoria mecánica o memorista que únicamente lo enfocas en una parte. En cambio, el significativo lo puedes aplicar en muchos aspectos de la vida. Jóvenes, estilos y estrategias de aprendizaje. Vamos a ver algunos estilos ahora y estrategias del aprendizaje. Cuando hablamos de estilos y estrategias de aprendizaje, estamos hablando de estrategias de aprendizaje últimamente, que es un procedimiento, conjunto de pasos que se adquieren y emplean
intencionalmente. Acá esta es la palabrita, ya joven, intencionalmente. No puede ser acá que alguien te esté imponiendo, ¿ah? Dice que es un procedimiento conjunto de pasos, eso es una estrategia, ¿ya? Conjunto de pasos que se adquiere, emplea de una manera intencional, voluntaria, ¿ya? Dice que interviene en procesos como la motivación, algo importante que hemos visto, expectativas, objetivos para mantener la atención y concentración y así reducir la ansiedad. Qué importante esto, ¿verdad? Qué importante. O sea, uno cuando mantiene la atención y la concentración, también puede reducir la ansiedad. ¿Te das cuenta? Porque te estás concentrando, pues no estás divagando, no estás así, desconcentrado, no reduce la ansiedad, ¿ya? Esta es una estrategia, ¿verdad? Interviene procesos como la motivación, expectativas, para mantener la atención. Y esto a la par nos ayuda a reducir la ansiedad. Qué importante, ¿verdad? Tener una estrategia de aprendizaje. Estas estrategias se clasifican en aprendizaje memorístico, aprendizaje significativo. Se considera dos tipos, vamos a ver. El recuerdo viene a ser la recuperación de la información. O sea, estas estrategias, tú puedes tener una estrategia memorística, pero entonces la estrategia es esa, pues, memorizar. Y para memorizar también tienes que mantener una atención y una concentración, ¿sí o no? Con un elevado estado de ansiedad podrás memorizar y no vas a poder memorizar. Por lo tanto, para aprender también tienes que mantener una atención adecuada y una concentración para poder memorizar. Este vendría a ser una estrategia de aprendizaje. Algunos de repente lo tienen de repente, son memoristas, ¿verdad? Y es bueno memorizar. Acá no estamos hablando tampoco que sea malo, ¿va? Memorista, como decimos respectivamente, memorizar. No, es bueno memorizar. Hoy en día nos hemos ido también allá al otro extremo, de no memorizar nada y todo verlo y comprender, no, y no memorizamos. Y la memoria es algo importante porque es una herramienta para el aprendizaje. Pues imagínate si no memorizabas nada. O sea, no memorizas digamos, un teorema, una fórmula, un concepto. Entonces, nada, no podemos, es lo que hemos memorizado, no lo podríamos aplicar a otro aspecto, o de acuerdo a eso solucionar un problema. Por lo tanto, la memoria también es muy importantísima en un estudiante, jóvenes, ¿ya? Bueno, otro sería el aspecto pues, que te vayas netamente a lo memorístico y nada de comprensión, pues eso es otro aspecto. Estamos yendo ya también radicales en esa parte. Pero la memoria como herramienta es imprescindible para el aprendizaje. ¿Qué tenemos acá? El aprendizaje significativo se consideran dos tipos: estrategia de elaboración y estrategia de organización. Donde es significativo permite, dice, la elaboración integral de la nueva información con los conocimientos previos. Estás elaborando, pues, ¿no? Estás haciendo ya un cálculo mental. Y tus estrategias de organización. Es posible agrupar y clasificar la información, clasificando, discriminando. Ya, eso es una parte del aprendizaje significativo. El recuerdo viene a ser, dice, la recuperación de la información. Claro, el recuerdo viene a ser la recuperación de la información. No se olviden que hay una memoria sensorial, una memoria de trabajo y una memoria de largo plazo, ¿ya? Y el recuerdo hace evocar a eso, ¿verdad? Evoca a la memoria, puede ser de largo plazo, para que en ese momento sea de utilidad y se convierta en una memoria de trabajo porque lo quieres utilizar al momento. Entonces estás haciendo un recuerdo de la memoria más que todo. Estilos de aprendizaje. Ahora vamos a ver algunos estilos. Lo que hemos visto anteriormente eran algunas estrategias memorísticas, significativas y de recuerdo. Ahora vamos a ver algunos estilos, ¿ya? Es la disposición del estudiante a utilizar determinadas estrategias cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje. Acá es mejorar, ¿ya? De lo anterior. Los estudiantes reflexivos retienen y comprenden mejor la información después de pensar en esta. Toman en cuenta las causas y los efectos. O sea, los estudiantes reflexivos tienen a comprender mejor la información después de pensar en esto, ¿verdad? En el tema. Bien, estilos de aprendizaje. Tenemos el estilo sensorial intuitivo. Cuando hablamos de sensorial, dice que prefieren los hechos, los datos específicos, concretos, son detallistas, buenos para memorizar, prefieren la innovación, captan conceptos nuevos e ideas amplias. Prácticamente están enfocados para el descubrimiento, ¿verdad? Son intuitivos. Sensorial
intuitivo. Cuando estamos hablando de un estilo visual, ¿verdad? Recuerdan mejor lo que ven. En lo verbal prefieren la discusión y la explicación verbal. Pues por lo contrario, en lo visual retienen más lo que ven. Mi estilo es ver, leer y ya y retengo, pues. Otro dice, no, mi estilo es verbal, necesito la confrontación, la explicación, la discusión. Ahí yo aprendo, escuchando. ¿Te das cuenta? El estilo secuencial global. El secuencial parte de la progresión lógica y ordenada. Pues su mismo nombre dice, estilo secuencial, lógico y ordenado, poco por poco, paso por paso. En cambio, el estilo global parte del todo a las partes. Por eso todo ya, yo todo acá. Y después ya empiezo a analizar las partes. Ese sería otro estilo. Entonces, hay tres estilos jóvenes: estilo sensorial intuitivo, el estilo visual verbal, el estilo secuencial global. ¿Y qué sería la metacognición? Hablando de cognición, que es el aprendizaje, procesamiento de información. ¿Y qué sería la metacognición? Algo más allá de la cognición. ¿Qué sería? Sería la reflexión de los procesos del pensamiento y la forma en que aprenden. Hay aquí la parte importante, la reflexión, la reflexión. Seguramente tú ahorita estás aprendiendo, estás haciendo procesamiento de información sin ningún tipo de reflexión, solamente por querer aprender el momento, el tema, pero no hago una reflexión. En cambio, en la metacognición ya empieza a surgir esta parte de la reflexión. ¿Y cuándo se da la reflexión propiamente dicha según la evolución de la persona? Se da en la juventud más que todo. Empieza la reflexión. El adolescente, algunos reflexionan sí, yo digo que no, algunos sí, pero cuando ya empieza a terminar la adolescencia, inicio de la juventud, en la reflexión ya se está formando, fortaleciendo, ya prácticamente, ¿verdad? Entonces, la metacognición nos va a ayudar en la reflexión de los procesos del pensamiento. ¿Qué va a pasar acá? Dice que se da un orden superior del pensamiento por un alto nivel de conciencia y de control voluntario. Acá hay un alto valor de conciencia, un alto valor del pensamiento superior, ¿ya? Y sobre todo, que es controlable y voluntario. Tiene un autocontrol y es voluntario. ¿Qué más nos da la metacognición? Capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y comprender, capaz de tomar conciencia. ¿Realmente estoy aprendiendo de una buena manera? ¿Estoy comprendiendo bien? O sea, estás tomando conciencia. ¿Estoy aprendiendo o estoy comprendiendo? Te estás preguntando, te estás interrogando, ¿verdad? Eres capaz de tomar eso. ¿Qué más? Aplicada al aprendizaje de un idioma, dice, se refiere al control que puede realizar durante el aprendizaje. Cuando aplicada, dice, ¿no? Al aprendizaje de X idioma que quieres aprender, se refiere al control que tú le vas a dar a eso, ¿verdad? Durante el aprendizaje. Si no tienes ese control, entonces quiere decir que no hay una metacognición todavía desarrollada en nosotros. Y simplemente estamos todavía en el plano del procesamiento normal, ahí, ¿no? Rutinario, de lo normal. Pues. También no hemos pasado ese rango de la reflexión para llegar a un control voluntario. Vamos a ver acá algunas diferencias de lo que es la cognición y la metacognición. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, viene a ser la capacidad mental para razonar y llegar al entendimiento. Esas habilidades cognitivas es solamente ahí, ¿no? Capacidad mental para razonar y llegar al entendimiento. Llego al entendimiento como quien dice y se acabó todo. Ya entendí, pues ya no más. En cambio, las habilidades metacognitivas, capacidad de autorregular mediante la planificación de estrategias y poder corregir posibles fallas. Y si no simplemente comprendes, acá en la cognitiva ya has llegado al entendimiento, ya lo entendí, pero en la metacognitiva tú haces una discriminación, tú quieres autorregular, cambiar, corregir todo eso, ¿verdad? Porque lo has reflexionado, pues en otras palabras. ¿Qué más hay acá? Hay una diferencia. En las habilidades cognitivas es netamente conocimiento, netamente conocimiento. En las habilidades metacognitivas está también enfrascado con las estrategias. Más allá del conocimiento, también tiene algunos puntos de estrategias, cómo llegar a cabo, cómo poder de repente conocer más rápido, de repente conocer mejor, de repente conocer, o sea, en cambio el conocimiento, tú solamente agarras y quieres llegar al conocimiento. En cambio la estrategia estás planificando, ¿verdad? Estás planificando.
Otro aspecto. En las habilidades cognitivas relacionadas dice con conceptos abstractos como percepción, razonamiento, inteligencia, y como hemos dicho, ¿no? La memoria, el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia, todo eso va a interactuar dentro del, como quien dice, dentro de la parte abstracta de nuestra mente. Y en la metacognitiva dice que es la aplicación del pensamiento al acto de pensar, a aprender, a reflexionar y asegurar una buena ejecución, una habilidad metacognitiva, la aplicación del pensamiento al acto de pensar y nos lleva a reflexionar y asegurar una buena ejecución, ya de acuerdo a la reflexión que tú hayas tenido. Entonces, acá tenemos algunas diferencias de lo que es una habilidad cognitiva con lo referente a la metacognitiva, jovencitos. Entonces, hasta aquí el tema de esta semana y nos encontramos a la siguiente. Que tengan un buen día, jovencitos.